Pero también hay que mantenernos al tanto de lo que pasa con respecto a nuestro patrimonio cultural arqueológico, y para eso tenemos aquí a un invitado muy especial. Él es el coordinador de la maestría, es una maestría muy importante que se está gestando en la Facultad de Arquitectura de la UNI. Es el coordinador de la maestría en Conservación de Patrimonio Cultural de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es el doctor Alberto Martorell. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Es bueno que hablemos de cultura. Bueno, acá siempre hablamos de cultura. Vamos a hablar de un contexto práctico. Yo tengo que ponerme como enemigo, como abogado del diablo, porque si no, no hay debate. Claro, yo estoy de acuerdo con usted seguro en muchas cosas, pero vamos a decir, ¿acaso no es cierto que en los lugares donde la inversión privada maneja nuestros complejos arqueológicos va mejor, va todo muy bien, donde se invierte el capital privado? Por ejemplo, ahí tenemos la Huaca Pucllana, tan elegante, tan bonita, y en los lugares donde no existe, prácticamente las huacas están abandonadas. ¿Es cierto esto o no? ¿Qué dice usted? Parcialmente. Tenemos ejemplos de proyectos públicos hechos no por realmente el apoyo del Estado, sino por el tesón de personajes como Walter Alba en Zipán, o como el equipo que está en Tucumé, Bernarda Elías, que trabajan para el Estado, pero han logrado convertirse en un referente de valores para la región, de tal modo que la empresa privada los apoya, la población está comprometida, los colegios tienen una actividad constante, y entonces se convierten en ejes de desarrollo. Es más que simplemente el hecho de mover ese dinero, ¿no? Claro, pero bueno, también ha habido una campaña mediática en favor del descubrimiento de Walter Alba, que estamos hablando del Museo Señor de Zipán, que es carísimo. Yo me he dado el gusto, no pude tomar ni una fotografía, pero estuve ahí y me encantó el lugar, por supuesto. Es una maravilla, pero dime, es un museo de primer nivel. Claro, pero ¿eso se puede replicar en otros lugares? No necesariamente necesitamos replicar eso. Lo que necesitamos es que haya espacios para la cultura en todos sentido, y que no cobren tan caro, pues. En todos nuestros lugares, en todo nuestro territorio. Ejemplo, hace un tiempo había un proyecto muy interesante, muy serio para el Museo de la Amazonía. Es increíble que en toda nuestra Amazonía no tenga un museo donde su cultura y su naturaleza se presenten ante nosotros y ante el mundo. Y quedó ahí relegado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, pero el proyecto existe. El proyecto existe, avanzó muchísimo, tiene guión museográfico, han trabajado gente de primera en el proyecto. Tengo entendido que el doctor Castrillón, que es un museólogo de muy alto nivel internacional, nuestro, ¿no? Director de la maestría. Bueno, pero al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en resumen con ese proyecto? ¿No hubo plata o no hubo voluntad política? No hubo voluntad política, resucitó el Museo del Tahuantinsuyo y surgió el Museo Nacional que se está haciendo en Pachacamac. No está mal que hayan otros museos, pero no puede tenerse a toda una región en esa condición. Muy bien, pero vayamos al plano de Lima. Lima en sí, para todos los que amamos la historia, era una ciudad de huacas. Era mentira que eso lo fundaron los españoles el 18 de enero de 1536. Mentira, este era un valle lleno de grande historia, ¿no? Habían varias culturas, habían 3 reinos acá. Estaban los Collis al norte, estaban los Cisma, estaban los Huanchos, en fin. Habían culturas con huacas, y era prácticamente, bueno, una ciudad no era entre comillas, no era como una ciudad, pero sí era un lugar donde se asentaba muchísima gente. Un territorio organizado, un territorio productivo. O sea, esta Lima que nosotros hemos desertificado producía. Había chacras por todos lados, y había árboles, había árboles, se podía ir hasta cazar venados aquí a los costados de Lima. Y bueno, eso desapareció, pero quedaron las huacas, y la mayoría de estas huacas están en serio abandono, salvo la huaca Mateo Salado, que he estado ahí. Hemos pasado las películas, por ejemplo, Soldado Desconocido Reducto ahí en la huaca, y otros lugares donde sí realmente hay gente que trabaja. En el caso de Mateo Salado sí es un trabajo netamente del Estado. Es un trabajo del Estado, pero nuevamente del tesón de un director que está dispuesto a hacer todos los trámites, a esperar todas las colas y no se rinde, ¿no? No se rinde. Esos son los que han hecho arqueología en el Perú, esos directores que han insistido y que pese a todas las trabas que le pone nuestro Estado como Estado, es horrible eso, han sabido vencerlas. En el sector privado también, por supuesto, el Brujo, y la fundación, ese es en el norte. Y la Fundación Vice en el norte, es un ejemplo de que el sector privado muy bien puede... Entonces usted no es enemigo de la inversión privada. No soy enemigo de la inversión privada, pero creo que hay que diferenciar
lo que es negocio de lo que es inversión productiva. Bueno, por ahí vamos. Yo, por ejemplo, soy enemigo de la ignorancia, porque creo que la ignorancia es lo que genera que tengamos tanta gente corrupta. Y, por ejemplo, para mí, combatir la ignorancia es enseñar lo bueno que fue nuestra cultura. Pero cuando tú quieres ir a pasear a toda tu familia, por ejemplo, al norte en Chiclayo, al Museo Señor de Zipán, que tan lindo es, a veces no alcanza la plata. Esa no es una forma de limitar el acceso a la cultura de nuestra gente, porque es carísimo. Es carísimo entrar al Señor de Zipán, ¿verdad? No era tan caro, no sé en cuánto esté actualmente, pero una demostración del interés es una de las cosas que hay que felicitar. No, eso sí, pero... la visita a los domingos libres. El domingo libre del mes a todos los museos nacionales, la cantidad de visitantes que ha llegado, o sea... Qué lindo. Con una buena política, peruanos. Es para peruanos, es para promover la peruanidad, ¿no? Con una buena política y aprovechando ese detalle de los días libres, el Museo de Antropología ha duplicado el número de visitantes, lo ha superado Zipán. Acá en Lima, el Museo de Pueblo Libre. Qué bonito, señores. Bueno, nosotros corroboramos con la promoción de ese día. Bueno, entonces, por ahí yo creo que va la cosa. Teniendo mayor cantidad de ciudadanos que se sientan orgullosos de su historia, creemos nosotros, historia y prehistoria, valga la aclaración, creemos que formaremos ciudadanos que amen a su patria, a su país, y no caigan en manos de la corrupción. No voten por un tupper naranja, por ejemplo. Yo siempre digo eso, porque inclusive cuando hablamos del factor educativo, que por supuesto es fundamental, ¿no? Pero ¿qué enseñamos? Porque si sacamos la lista de los mayores corruptos que ha tenido el país en los últimos tiempos, le aseguro que muchos de ellos han estudiado en las mejores universidades del mundo, no del Perú, del mundo. Claro, o sea, el negocio... No es educación. Claro, el negocio está, por ejemplo, de la gran corrupción, que la pérdida de cultura y educación de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque te pueden vender los cielos y la gente, como no lee, no se entera. Claro. Pueden regalar tu gas, no se entera. Puedes pagar 5 veces el costo de una línea de un tren eléctrico y la gente no zapatea porque como no lee. Y se vive en este clima. La cultura crea identidad, no digo que identidad única, identidad en la diversidad, que es nuestra gran riqueza. Pero identidad con la patria, al fin y al cabo. Respeto mutuo. Comprensión de que el bienestar del otro es para generar envidia, es para generar posibilidades para mí mismo. Claro, pero cuando tienes gente con identidad pasa lo que pasa en el Perú, pues nadie protege nada. Yo creo que la gran victoria de la corrupción, ¿no?, es hacer que la gente, en su mayoría, disculpen la palabra, sea ignorante. Nos lo hemos comprobado más de una vez. Por eso, ¿cuál sería la propuesta de su maestría, la maestría de conservación de patrimonio de la Facultad de Arquitectura, para, por ejemplo, para difundirla? Porque creo que la maestría debe tener alguna propuesta. Bueno, nosotros trabajamos hay que entender que hay diversas formas de intervención en patrimonio, ¿no? En el caso de la maestría estamos hablando del criterio científico, de la formación técnica y de criterios de gestión profesional. La gestión, ¿no? También. Gestión. La maestría... Pero y la labor esa de recuperación también incluye, ¿no? Claro, preparamos a la gente para que después está haciendo las restauraciones, preparamos a la gente... Pero eso no tiene que ser la Facultad de Arqueología de la Escuela de Arqueología de San Marcos o de otra universidad. San Marcos tiene una maestría en gestión del patrimonio, ¿no? La más técnica es la nuestra, en el sentido de gestión. En el sentido de formación de profesionales que, por ejemplo, conservan, que manejan comportamiento de materiales, son una serie de temas técnicos, ¿no? San Marcos es una maestría, yo también tengo el honor de dictar ahí, es una maestría muy interesante, muy valiosa, que forma buenos gestores de patrimonio, sobre todo, conocedores y gestores, es muy importante. Oye, y para ingresar a la maestría de San Marcos hay como 3 exámenes, ¿sabes? Me acuerdo que no es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, vamos a la pregunta entonces, si nosotros ya tenemos esta propuesta, la pregunta sería, ¿qué es lo más urgente con respecto al tema de protección del patrimonio cultural? ¿Qué es lo que está faltando en el Perú? Bueno, lamentablemente lo que se debe decir con toda claridad, y en el contexto en el que estamos, probablemente que se tiene que definir el futuro, digamos, del Ministerio de Cultura, hay que llamar a la reflexión, pedir a nuestras autoridades que yo creo que está bien que hayan tomado este tiempo, porque el Ministerio de Cultura no ha cumplido el rol que esperábamos, ¿no? Lo vimos con mucha ilusión nacer y hemos visto que poco a poco, en lugar de defender el patrimonio, ha claudicado en cosas. Un ejemplo muy sencillo: nuestra Constitución dice que el patrimonio se protege vía presunción. Lo que parece patrimonio
se protege por si acaso, porque es tan valioso y representa a todos los peruanos que lo protegemos. ¿Qué es lo que ha sucedido hace como 3 periodos ministeriales, pero lamentablemente se ha seguido manteniendo? Que han dicho la presunción necesita una norma confirmatoria previa, y entonces no hay presunción, que es alguien que destruyó Paraíso. Claro, se volaron una huaca, ¿no? Se volaron una huaca de 5.000 años de antigüedad y no nos damos cuenta de la magnitud de lo que eso significa. Yo he hecho el seguimiento. Bueno, yo le cuento que tradicionalmente el Perú es así. Yo tengo familia en el norte. Mi papá me contaba cuando eran chicos, o sea, estamos hablando de los años 50 por ahí, venía el patrón, el hacendado, y con su tractor revolvían unas huaquitas porque para ampliar sus chacras. Y no pasaba nada. O lo que ha pasado con los huacos salían a los muertos. Lo que ha pasado con Ventarrón, que esas quemas de las cosas al costadito que hacían las empresas y demás, no son casuales. Tienen les han advertido los arqueólogos y demás. Después el Estado cometió el terrible error de desactivar el proyecto y dejarlo a cargo de 2 personas seguramente muy honestas y muy trabajadoras, pero sin nivel técnico, y bueno, pues se fue perdiendo todo lo que había avanzado. Una maravilla. La pintura mural más antigua de América se ha perdido. Es un drama. En el mundo nos ven con ojos de tristeza cuando suceden esas cosas. Dicen, pero ese producto de la porque es producto de la ignorancia, pues, doctora, es producto de la ignorancia. Y de la indolencia de grupos que han estado en el ministerio y no han sabido. El Ministerio de Cultura ha perdido la verdad que su misión, que es de proteger el patrimonio cultural. Eso está claro. Hemos visto cómo las grandes empresas presionan y les dan cualquier tipo de licencia, cualquier tipo de permiso. Sí, lo hemos visto acá en Lima lo hemos visto mucho. Guaguá Puruchuco, lo que era el cementerio de Puruchuco, cementerio Inca, y claro, 2 túneles ahí, es un caso. Nosotros peleamos numerosas veces porque se hiciera un buen proyecto, porque es posible hacer un proyecto. Claro. Imagínese, por citar Puruchuco, porque está acostumbrado el peruano y a veces inclusive las autoridades a pensar que el patrimonio es una traba, y en realidad es una posibilidad. Imagínese a Puruchuco con pista, que se podría hacer, y parador turístico ampliado, con un estacionamiento mayor para los buses, aprovechando esa misma inversión. Era cuestión de hacer el túnel más profundo y utilizar los terrenos que habían un poco más allá y convertirlo en una zona, poner árboles en la parte que podía ser, convertirlo en espacio público activo para el ciudadano, que es lo que tiene que ser el patrimonio, y no un hueco para cruzar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa zona? La gente pasa más rápido porque es peligroso, ¿no? Es un túnel, es oscuro, es una zona. Entonces, convertimos al patrimonio en el factor negativo de nuestro territorio. Sí, pero muchos vecinos de La Molina quedaron felices con esa prueba. En fin, podremos seguir comentando más adelante y vamos entonces a llegar a algunas conclusiones, doctor Alberto Martolet, porque con respecto a la protección del patrimonio cultural hay mucho que hacer. Hay muchos que creen que confían más en la inversión privada, ¿no?, que es más responsable, y otros, como decíamos al inicio, ¿no?, que debe ser una cuestión pública. Aquí la cuestión principal para mí es que ese patrimonio cultural esté accesible para la población, sobre todo para la gente que no tiene recursos. Por ejemplo, Machu Picchu, que es nuestro principal patrimonio cultural arqueológico, es solamente para gente que tiene plata. No puede ir gente misia, gente que no tiene plata para llegar hasta allá. Entonces es complicado. Incluso hasta hay cusqueños, he conocido cusqueños que no han ido a Machu Picchu porque no tenían plata. Claro. ¿Qué es esto, Dios mío? No puede ser. Y cuando había una campaña para que los escolares de la zona, de la región, vayan hasta determinadas horas de la mañana, porque ahí llegan los turistas y los sacan a los chicos campesinos. Claro, cuando se distorsionan las cosas, hay una lógica que funcionó claramente en el norte. Cuando el proceso de investigación, que es fundamental, y la apropiación social por parte de la población local es fuerte, el turismo viene por añadidura. Ay, qué bonito. Es la consecuencia. Pero un turismo responsable, ¿no? Porque viene, claro, ese es el turismo responsable. Porque viene a ver por qué este pueblo es tan orgulloso de sí mismo, por qué tiene tan clara conciencia. ¿Qué es lo que ha sucedido en ese espacio pequeño? La Huaca del Sol y de la Luna, por ejemplo. Claro. Ya hay conciencia. La gente se va sintiendo más orgullosa, ¿no? Y con eso creamos ciudadanía. Hacemos que más gente no emigre a Lima, se quede a trabajar, por ejemplo, en su ciudad. Y sea comprometida con su desarrollo. El patrimonio cultural no solo genera ingresos, porque los genera, sino genera la actitud que debemos tener como ciudadanos para producir, para compartir valores. Y para desarrollar en su región, en su localidad, para no tener este problema de la centralización en la ciudad. Yo le cuento una anécdota. Durante años he viajado a Rupac. Rupac, que es una construcción arqueológica de piedra, con techos de piedra, lo que no le entra la lluvia ni el sol, que está en las alturas de la Sierra de Coral. Y le preguntaba a los campesinos de la Florida, los jóvenes y viejos, ¿ustedes saben lo que tienen arriba, la joya que tienen arriba? Porque son culpis de hasta de 3 pisos, ¿no?, que tienen ahí un horno interno
moderno, en fin, un sistema moderno avanzado, una maravilla. Y ellos decían, de los incas, ¿no? Eso de los incas, ¿no? O, es de los abuelos. Pero no sabían que era una cultura propia, la de los atavillos. O sea, ignorancia entre los propios chicos. Y hace que cuando ellos crezcan, en vez de trabajar de repente en el sector turístico, se vayan a trabajar a Lima o a Zaguaral, ¿no? Claro. Esos son los problemas que crea cuando no se tiene cultura y no se tiene amor a lo propio. En los últimos años, por razones a veces prácticas, ¿no? O sea, el Ministerio de Cultura demoraba 2 años en dar una respuesta para un proyecto. O a la gente que se le está cayendo la casa en Lima le dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes. Oiga, pero se me cae la casa encima, ¿qué hago? Y se le cae. Y se le cae. Entonces, ¿qué hacer entonces? Tener un ministerio que sea proactivo, que deje de ser ministerio bombero y produzca ideas y proyectos. Estamos hablando de funcionarios que amen a la patria y que tengan cultura en el Ministerio de Cultura. Sí. Cosa que es difícil aquí. Vamos con la última llamada del programa, al 765-2555. Aló, buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Aló, buenos días, le saludan Víctor Hugo de los Cóndores Chaclacayo. Adelante, Víctor Hugo. Mis saludos y felicitaciones a su invitado. Gracias. Qué bonito es la historia del Perú. Mira, los turistas extranjeros hablan mucho del Perú. Por ejemplo, hay un norteamericano que hace mención que hay un inca que lo vendió a su hermano por cuartos llenos de oro y plata. De allí empieza la corrupción en el Perú, según el norteamericano. Y mira, y los turistas dicen que en Europa, de los 14 incas del Perú, los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, cosa que los peruanos no hemos olvidado totalmente. Mira cómo ellos se recuerdan todo lo del Perú. Nada más, Hamilton, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor Hugo. Por si acaso, en Chaclacayo he encontrado también huaquitas, ¿sabes? Al lado de la Universidad Peruana Unión, ahí están las huacas y es una zona también muy buena. En realidad en todo el Perú hay huacas, ¿no? Hay restos arqueológicos, para ser precisos. Hay bienes valiosísimos, hay información. Hay que tener en cuenta que en un país, nosotros todavía hay posibilidades de que se descubra, pero todavía no hemos descubierto escritura prehispánica. Entonces, ¿dónde está los tocapos? ¿No serán esos los tocapos? Probablemente, pero los payarcitos, pero todavía no hemos sabido descifrarla. Mientras no se descifre y no tengamos que leer en términos, digamos, más modernos, la lectura la hace el arqueólogo, y si es que alguien guaqueó, movió, alteró, es como un libro con páginas rotas. Llegamos a la página 100 y nos faltan 10 páginas, se acabó la lectura. Muy bien, doctor Alberto Martorell, sus palabras finales porque se nos termina el programa. ¿Qué le diríamos a los oyentes? Entiendo. Pues yo creo que en este contexto en el que estamos hay que invocar a nuestras autoridades a que tomen en serio el Ministerio de Cultura, a que se busque personas con una visión amplia. El Ministerio de Cultura es complejo, tiene interculturalidad, tiene industrias culturales y tiene patrimonio cultural. Es un ministerio que debería haberse convertido en un ministerio que produzca propuestas de desarrollo. Por eso, cuando escuchamos que tiene muy poco presupuesto, a veces yo me imagino que es como un ministerio que al no producir nada, es como que va con los pantalones cortos a decirle, papá gobierno, dame más presupuesto. Y el papá gobierno dice, oye, pero ya estás grandecito para estar con pantalones cortos. ¿Qué has producido? La cultura puede producir, hay que cambiar el chip. Bueno, ahí también es un factor de producción y de generación de riqueza. Ese es el reto. Muy bien, doctor Alberto Martorell, agradecemos su participación aquí en el programa Por Fin es Hoy, y ojalá que tengamos la oportunidad de conversar en otro momento, así con mayores espacios, porque aquí nuestro tiempo es limitado.